Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo ciclo de conferencias internacionales. Me presento, soy la doctora Cecilia González Ruman de Córdoba, Argentina, actual presidenta de Abogacía Litigante Unida, uno de los organizadores. Este evento lo organizamos junto con la gente de Lumen Gentium de Perú, la Barra Latinoamericana de México, Delegación Perú, y el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Hoy en el día en el día de la fecha, perdón, vamos a estar tratando lo que es la temática de derechos de los animales. En este caso, la ponencia va a estar a cargo de Gustavo Daniel Lobo. Él va a estar hablando de lo que son las tensiones jurídicas en torno al reconocimiento de los derechos de los animales no humanos. Gustavo es director del Instituto de Investigación y Difusión de Derecho Animal, perteneciente a la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios, relator de la Sala Penal Laboral del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero. Es abogado, escribano, procurador y docente, conferencista, y se encuentra doctorando en Ciencias Sociales y Políticas. Y está maestrando en Ciencias Sociales. Bueno, muy bienvenido, Gustavo. Te cedo la palabra, así realizas la presente ponencia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por permitirme llevar nuevamente lo que es la difusión del derecho animal, que no es algo nuevo, pero sí que últimamente se está difundiendo, se está hablando mucho, se está conversando y se está debatiendo alrededor del tema. ¿Qué mejor que informarnos y debatir en torno a eso, obviamente con fundamentos tanto científicos, teóricos y jurídicos? Como el título dice bien claro, son tensiones jurídicas en torno al derecho animal. Precisamente la cuestión esta de tensiones la tomamos desde un punto de vista de esas opiniones por ahí encontradas, compartidas o no compartidas, y que ponen en tela de juicio y de debate toda la argumentación que uno pueda encontrar. Así que yo básicamente los he organizado en lo que son 7 tensiones, como yo le he llamado. La primera haciendo referencia a qué es el derecho animal, esa, esa particularidad que existe entre el derecho, qué es el derecho, propiamente dicho, y qué es el derecho animal, si existe o no un derecho animal. Entonces podemos empezar diciendo de que quizás en el concepto kelseniano, el derecho va a ser un conjunto de normas, o como dice Abelardo Torre, un sistema de normas coercibles que rige la convivencia de las personas entre sí, en sociedad. Entonces vemos cómo está dirigido constantemente hacia el ser humano desde un punto de vista positivo. Tenemos otras concepciones que lo ven quizás como un fenómeno social. También tenemos otras concepciones como de Carlos Cosio, que identifica el derecho en sí como conducta humana e interferencia intersubjetiva. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede relacionarse esto con el derecho animal? Esa relación intersubjetiva, ¿con quién se da? ¿Con el entorno, con otros seres o con otros pares, con otros seres humanos? Y bueno, es aquí donde se abre la perspectiva y le damos a entender de que se va a comprender aquí como derecho la relación de la conducta humana en relación con otros pares, con otros seres con los que compartimos nosotros nuestro hábitat, nuestro ecosistema. No solamente con otros seres humanos, sino también con otros seres vivos, bióticos y también seres abióticos, porque si nosotros vamos a la constitución de Ecuador y Bolivia, vamos a encontrar también como, por ejemplo, se está reconociendo persona jurídica lo que es la naturaleza y el medio ambiente. Es más, hasta hace un par de años se declaró derecho humano a lo que es el medio ambiente. Así que eso en cuanto a cómo se va a relacionar el derecho. Y ahora vamos a analizar qué es el derecho animal o de qué hablamos cuando decimos derecho animal. Se refiere a un conjunto o sistema de normas y de principios y valores que va a tener como objeto el cuidado y protección de los seres humanos, de los animales no humanos. Entonces, nos planteamos aquí la siguiente situación. Eh, Está
completo ese concepto de derecho animal? Bueno, tendríamos que analizarlo desde la perspectiva propia de qué punto de partida tomamos para llegar a esto. Seguramente es un concepto bastante normativo, conjunto de normas, de principios, de valores, pero también el derecho animal involucra muchas otras cosas y es un derecho totalmente transversal. Es decir, esto quiere decir que atraviesa, roza, llega a otras ramas del derecho positivo, se relaciona con el derecho civil, comercial, notarial, incluso con el derecho público, internacional, con el derecho penal, con el derecho constitucional, con el derecho ambiental. Entonces vemos como el derecho ambiental sí goza de su cierta autonomía, pero a la vez se relaciona y es transversal para con otras ramas del derecho positivo. Eh, Pasando así a otra cuestión particular que existe cuando se habla del tema de derecho animal, tiene que ver con el antropocentrismo y el biocentrismo, que son miradas, teorías, doctrinas en las cuales uno se para a veces para enfocar y dar explicaciones al respecto. Quizás uno recordará la vieja teoría esta del geocentrismo, donde decía que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de ella. Bueno, una teoría similar es la del antropocentrismo, en donde centra al ser humano, al hombre, en el centro y todo lo demás, naturaleza y todo lo demás gira alrededor de él. Él es el centro. Entonces puede tomar y hacer uso e incluso abuso de la propia naturaleza y todo lo que tiene a su alrededor. Esta es la concepción antropocentrista. Por otro lado, tenemos la concepción biocentrista, el biocentrismo, que básicamente lo que hace es poner a toda el respeto de la vida, de toda clase de vida, por encima de cualquier cosa. Es decir, todos los seres vivos van a tener el mismo valor de su vida, tanto un ser humano como una planta, como un insecto o una vaca. Entonces, quizás son expresiones, conceptos y teorías que están un poco extremistas. Hay quienes aconsejan que quizás la mirada más acertada sería centrarse dentro de lo que es el ecocentrismo, en donde el ser humano forma parte de la naturaleza, no es que ella gira alrededor de él, y está bajo su responsabilidad cuidarla para él y para las generaciones venideras. Bueno, siguiendo con lo que es otra cuestión ahí de discusión, de tensión, sería esta la del sujeto de derecho o objeto de derecho. ¿Qué es sujeto o objeto en el animal cuando estamos encuadrando y hablando en lo que es en la materia jurídica? Como sabemos aquí en Argentina, nosotros tenemos nuestro Código Civil, en donde el Código Civil que va a regir las cuestiones de las personas humanas. Y ahí hay una parte en donde señala a los animales como cosas. E incluso recordemos que en el viejo Código Civil de Vélez ya se nombraba lo que era cosas semovientes. Entonces están individualizados como cosas. Pero cuando vamos nosotros a la vereda del frente, a lo que es el derecho penal, la ley 14346, que nos habla sobre la protección y maltrato de los animales, nos establece que o los ve a los animales como víctimas. Entonces, ahí viene la cuestión de la discusión biofilosófica, en donde víctima es una palabra que no puede ser usada para una cosa. Víctimas solamente pueden llegar a ser aquellos sujetos de derecho. Entonces aquí se entabla esa cuestión de discusión. ¿Son sujetos o no objetos de derecho? Gracias a la perspectiva esta de la norma penal, que por más allá de que sea una norma que tiene muchos años y que hay muchos proyectos de reforma, esa palabra víctima es la que ha llevado a que en Argentina tengamos fallos emblemáticos y que sean noticia alrededor del mundo, como por ejemplo el caso de la orangutana Sandra, que era un fallo emblemático en donde se la reconoce como sujeto de derecho, persona acreedora de derecho y obligación. Entonces, vemos cómo hay una mirada desde la cuestión normativa, hay otra mirada desde la doctrina y hay otra mirada desde la jurisprudencia. Creo que va llegando la hora en que los legisladores hagan oído de la doctrina y de la jurisprudencia
y tratemos de mejorar este régimen, este estatuto legal en donde están los animales actualmente. Se merecen un reconocimiento más, porque tienen una cuestión esencial que los hace que es la dignidad, que los hace pasibles de ser considerados sujetos de derecho. Vamos a pasar a la cuarta discusión o tensión entre lo que es hombre y animal, que quizás se relaciona mucho con la tensión anterior que hablaba del antropocentrismo, entre una rivalidad, vamos a decir, de pensamiento, estamos hablando obviamente, entre hombre y animal. Esta vez lo vamos a argumentar desde una cuestión filosófica y quizás hasta también de religión y de teología. Si nosotros vamos, por ejemplo, en el libro La Pachamama y el ser humano, que es de Eugenio Zaffaroni, ahí expresa todo una historicidad de lo que es una epistemología, de lo que es el derecho animal, y nos cuenta cómo en algunos libros, como por ejemplo los antiguos, como la Biblia, ¿sí? Cuenta en el Génesis que en el orden de creación, primero surgieron los animales y luego el ser humano. Es como que el ser humano es un invitado en este planeta. Luego de la parte filosófica, bueno, tenemos nosotros algunos, siempre desde Platón para adelante, nosotros siempre se ha considerado al hombre como un animal pensante. En cuestiones de política se considera al hombre como un animal político, un animal social. Creo que la cuestión de considerar al hombre dentro de lo que es una de las ramas de los animales, eso es indiscutible. Y por lo tanto debemos tomar en cuenta eso y darle, obviamente, brindar y no apartarnos nosotros de la idea que tenemos de que específicamente nuestra esencia es la de animal, evolucionado, raciocinio, todo lo que queramos, pero nuestra esencia es la de animal y por lo tanto merecen nuestros pares que nosotros que gozamos de esta racionalidad pongamos nuestro esfuerzo para cuidar. Precisamente esa es la intención de la ley, siempre, y del derecho, cuidar al más desprotegido, ¿verdad? Entonces, qué mejor y qué tareas más nobles que cuidar a aquellos que no tienen voz a través de nosotros que sí tenemos voz. Porque el diálogo y la palabra está para eso. Vamos a pasar ahora a la quinta tensión jurídica, que vendría a ser sobre esta discusión que se plantea si estamos hablando de un bienestar animal, porque seguramente muchos habrán escuchado las normas y leyes de bienestar animal, y la de abolicionismo. Bueno, siempre se plasma ahí una discusión latente, porque el abolicionismo lo que quiere es una liberación, es de que se respete, obviamente, la vida de todos los animales por igual, y que los mismos no estén bajo dependencia o supeditados al hombre. Y el bienestarismo, por otro lado, lo que busca es seguir de alguna forma tomando al animal como un recurso natural, pero sin abusar del mismo. Entonces ahí viene una crítica entre unos y otros, en donde siempre los de liberación o abolicionismo dicen, el bienestar animal lo único que busca es eh, generar jaulas más grandes y más limpias, pero al final siguen siendo jaulas. También lo suelen decir de otra forma, lo único que buscan es poner una cadena más larga al esclavo. Bueno, y ahí viene esta discusión. Por eso es que se plasman normas desde el punto de vista del bienestar animal. Hay muchas normas desde el punto de vista del bienestar animal, porque en realidad lo que está haciendo desde esta doctrina es no darle la libertad al animal, libertad propiamente dicha, sino seguir haciendo, de alguna forma, seguir teniendo el poder o la potestad sobre ello. Vamos a pasar así a la penúltima tensión, que sería la cuestión de las granjas industriales versus los primates y los animales de compañía. ¿Por qué hacemos ahí un versus? Precisamente porque estas granjas industriales son las que las deja en evidencia Peter Singer a través de su libro Liberación Animal, en donde él cuenta cómo es el trato que reciben los animales que están
los animales de granja, los animales de producción, las vacas, las cuestiones caprinas, los animales, las gallinas, los huevos, absolutamente todo eso. Entonces pone cómo son degradados en cuanto a su situación, cómo son sometidos a cuestiones de maltrato, ¿sí? Tan solo por una cuestión de beneficio para el hombre, una cuestión de beneficio de consumición. ¿Por qué se hace esa comparación? Porque cuando se tiene que hablar de reconocer el derecho a los animales, y lo vemos también en la jurisprudencia, siempre se señala a los animales de compañía, como cuáles son aquellos que están más cercanos a nosotros, como el gato, el perro y algún otro que está por ahí cerca, y también los primates, diciendo cuál es el argumento. Bueno, que los primates tienen una cuestión cognitiva más desarrollada que otros animales, y la cuestión de los animales de compañía, bueno, por la relación intrínseca que tienen con nosotros, que ya forman parte de nuestra familia. Es más, hay conceptos nuevos que se están formando, como el de familia multiespecie, en donde se los reconoce como un integrante más de la familia al animal no humano. Entonces, a la hora de reconocer los derechos, ¿reconocemos a todos o solamente es a algunos? Esa sería la gran pregunta. ¿Reconocemos solamente a los animales de compañía porque son cercanos a nosotros, a los primates porque tienen una cuestión genética similar a nosotros, pero dejamos de lado a los que son los animales que están sometidos a las granjas industriales porque son para beneficio y consumo propio, o se tiene que reconocer a todos? A esa pregunta, por ejemplo, la responde Tom Regan en una de las últimas partes de su libro, en cuanto a los derechos de los animales, y él establece que hay que reconocer los derechos a todos los animales por igual, a todos. Pero después, cada uno de ellos debe tener una normativa particular de acuerdo a sus condiciones. Esto, si nosotros lo llevamos al campo jurídico nuestro de seres humanos, vamos a poder ver que es bastante coherente. ¿Por qué? Nosotros tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Todos los hombres somos iguales ante la ley, dignidad, etc. Sí, son todos iguales, pero después vamos a una ley, a la ley civil, por ejemplo, y vamos a ver que algunos no tienen la plena capacidad completa o parcial. Y estamos hablando de las personas por nacer, de los menores, de los adolescentes, de las personas declaradas insanas con sentencia judicial, de los inhabilitados. Entonces vemos que, o sea, somos todos iguales ante la ley, pero después cada uno tiene un régimen particular y diferente. Bueno, exactamente lo mismo es lo que se quiere volcar en la cuestión animal. Reconocerle a todos los animales sus derechos, no negárselo a ninguno, pero después a cada uno de ellos ubicarlos en una categoría dependiendo de sus particularidades. Y bueno, vamos a llegar, así llegamos a la última cuestión de discusión, de tensión jurídica, en lo que tiene que ver al derecho ambiental y al derecho animal. Eh, la pregunta sería, ¿existe una relación de subordinación entre ellos? Eh, ¿O uno depende del otro o son dos ámbitos jurídicos totalmente diferentes y distintos? Sabemos nosotros que para que exista una rama de derecho totalmente distinta a la otra, tiene que gozar de ciertas autonomías. Autonomía en cuanto a la pedagogía, en cuanto a los autores que vamos a nombrar y usar, en cuanto a la normativa, es decir, si tenemos una ley particular para esto, en cuanto a la jurisprudencia, siempre una autonomía en todo eso. Y vemos nosotros, si lo analizamos, el derecho animal goza de toda esa autonomía. Si bien, como hemos dicho, tiene una característica propia como la transversalidad, porque es realmente imposible concebir al derecho animal distinto y separado de algo, de los demás ramas, porque en realidad el derecho es un todo y se relaciona constantemente. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. ¿Es autónomo del derecho ambiental? Sí. ¿Depende de él? No. Pero sí se va a relacionar, se relaciona con el derecho ambiental, con el constitucional, con el penal, con el comercial, con el notarial, con el registral, con el civil, con el de familia, con todo, con el laboral incluso. Eh, entonces, eh, ¿es una rama totalmente distinta? Sí. Incluso en algunas universidades de otros países, incluso aquí de Argentina, en la UBA, se está dictando la materia derecho animal como una materia propia, separada del derecho ambiental. Lo que sí por ahí quizás nosotros cuando vamos a nuestra constitución,
Nosotros tenemos lo que es la reglamentación del artículo 41 de la Constitución Nacional que habla sobre el medio ambiente. Y bueno, recordemos a partir de cuándo ha sido la última reforma, en el 94, recordemos a partir de cuándo ha sido la conciencia respecto del medio ambiente en la cuestión de Estocolmo. Bueno, entonces vemos de que quizás hablar del derecho animal es muy nuevo, por así decirlo, entre comillas, y por eso no lo encontramos nosotros puesto específicamente en nuestra Constitución. Hay quienes expresan de que cuando dice medio ambiente, que el hombre tiene derecho a un medio ambiente sano para él y para las generaciones futuras, cuando dice medio ambiente sano, se está refiriendo a todo, y cuando dice para que todos sus habitantes gocen de eso, cuando dice habitantes, usamos la palabra habitante en el texto y no usamos la palabra hombre o ser humano. Entonces, cuando usamos la palabra habitante, es amplia y nos está dando, abriendo la más del hombre, a todos aquellos seres con los que compartimos nosotros nuestro hábitat, nuestro ecosistema. Estamos hablando, como le he dicho anteriormente, tanto de las cuestiones bióticos y abióticos que conformamos un solo sistema general. Obviamente que tenemos una reglamentación específica para el derecho ambiental y una totalmente autónoma para lo que es el derecho animal. Así que, bueno, esto es más o menos cuestión, una temática que siempre está en boca de los juristas, en boca de los estudiantes, y es, obviamente, siempre vamos a encontrar fallos respecto a esto, y a veces nosotros no comprendemos mucho, algunas personas, cuando se declara a un animal no humano como persona, porque el común de la gente suele asociar la palabra persona con ser humano, y cuando nosotros vamos a nuestra legislación, persona tenemos persona como el ser humano y persona jurídica o ideal, como se les llamaba antes. En otros países se está otorgando una tercera categoría, como animales, como seres sintientes, animales de compañía, a los animales no humanos. Así que, bueno, básicamente eso, tener siempre en cuenta de que cuando se habla de persona o se reconoce persona a un animal humano, no los estamos humanizando, simplemente le estamos reconociendo como sujeto pasible de derecho y obviamente ser sintiente. Muchísimas gracias, Gustavo. Me quedé pensando un poco lo que estabas explicando, ¿no? Nosotros actualmente en Córdoba, en el Colegio de Abogados, existe una sala de Derecho Animal y también en nuestra facultad, yo estoy en la Universidad Nacional, en la Universidad Nacional hoy contamos con lo que es una materia de Derecho Animal, pero a modo de opcional. Es decir, que solamente para aquellas personas que le interese el tema se anotan y cursan. La verdad es muy interesante el tema y a modo de opinión, ¿cuál sería la visión que vos tenés a largo plazo en cuanto al derecho animal en Argentina? ¿Qué es lo que faltaría, qué debería modificarse? Porque si bien la ley que hay es una ley bastante vieja. Bueno, eh, sí, justamente, por ejemplo, se presentó un proyecto de ley que es la famosa ley Conan, que obviamente ley no es un proyecto, eh, pero se trata de exponer cuestiones punitivas mucho más fuertes. Pero hay un pequeño detalle ahí que juega en contra, que es que no está la palabra víctimas que se usa en la vieja ley o la ley que la seguimos manteniendo. Y es esa palabra víctima la que no está en juego ni en negociación. Porque gracias a esa palabra víctima es que se ha podido llegar a fallos como el de Sandra y como tantos otros más que se ha reconocido a los animales como sujetos de derecho. Entonces vemos como quizás eh, habría que buscar la forma en que este reconocimiento de alguna forma se inserte primero en nuestra Constitución, hablando específicamente de los animales. Tenemos la Declaración de los Derechos de los Animales, que llega 30 años después de lo que es la Declaración de los Derechos del Hombre. Recordemos toda la cuestión histórica que nos lleva a sentarnos y reconocer
cuáles son la dignidad, la libertad, etcétera, del hombre. Y 30 años posteriores recién enfocamos y miramos a los animales. Eh, es una declaración, pero no tiene poder coercitivo, es decir, no tiene la amenaza del uso potencial de la fuerza en caso de inobservancia de la ley. Entonces, poner penas más fuertes seguramente tendrá un impacto en la sociedad, seguramente que sí. Más allá que en Argentina nosotros buscamos siempre que con la pena sea más la de resocializar, concientizar, pero obviamente una punición más elevada sí tendría algún efecto, algún resultado. Pero más allá de la pena alta, tenemos que buscar por el lado de la difusión, concientizar. Y esa concientización y difusión tiene que empezar incluso de los estratos etarios más pequeños, desde el jardín, desde la primaria, la secundaria, y también ayudar, colaborar con proyectos de ley, con ayudando a los legisladores también a tener una perspectiva más amplia, porque obviamente por ahí tenemos, y lo hablo en primera persona, por ahí uno, en mi caso particular, uno se recibe, termina y siempre tenía mi posición mucho más positivista puro, y realmente con el paso del tiempo uno no va a poder concebir, por ejemplo, un animal como un ser sintiente, como una persona no humana, si no es a través de una perspectiva más amplia del derecho. Y esto es algo que me ha podido brindar, por ejemplo, una teoría crítica del derecho. No quedarnos tanto en la cuestión estática, sino que el derecho es algo evolutivo y dinámico. Precisamente, siempre le digo a mis alumnos de que las cuestiones legales no son por un capricho. Si están ahí es porque hay una base científica que las apoya. La cuestión esta del derecho animal no es por una cuestión sentimental, de cariño, de afecto y de amor, sino porque hay una prueba. Tenemos nosotros la Declaración de Cambridge del 2012 y ahora hace poco también en Estados Unidos otras declaraciones respecto a la conciencia animal. eh, y que si uno entra a ver, los científicos que han estado reunidos son de un prestigio enorme y ellos llegan a la conclusión de que tienen la cuestión de la sintiencia y tienen la conciencia, tienen un nivel de conciencia también, que eso qué significa, que conocen el entorno, saben lo que sucede y hasta aprenden de su experiencia. Eh, entonces no es una cuestión, vuelvo a repetir, sentimentalista por los animales, sino que tenemos que hay un respaldo científico detrás que va a apoyar esto. Más allá de la discusión filosófica, jurídica que se pueda entablar. Así que quizás, ojalá que para más adelante se pueda divisar en Argentina lo que es un paso en cuanto a esto, porque realmente el derecho está hecho para eso. Y nosotros como operadores jurídicos tenemos que usar el derecho para defender a los que más lo necesitan, a los más inocentes. No hay una necesidad, existe un derecho. Entonces nosotros tenemos que estar para eso. Buenísimo, muchas gracias. Y te consulto, Gustavo, también, en tu provincia, por ejemplo, ¿manejan estadísticas hoy en día de lo que es cuántas denuncias prosperan en cuanto a maltrato animal o no tienen una estadística? En Santiago del Estero, mi provincia, la verdad no se está manejando ninguna clase de encuesta. Lo que sí sale obviamente, el repudio siempre en las redes sociales, las noticias y todo lo demás. Ha habido un caso hace poco en un departamento del interior donde se reconoció un sujeto de derecho también a unos animales, que fue un fallo bastante notable para nosotros los santiagueños. Este, y, por ejemplo, el instituto, el cual yo presido, que es el Instituto de Investigación y Difusión del Derecho Animal, que pertenece a la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Humanitarios, eh, lo puse como un proyecto, fue aprobado y estoy a cargo, en cabeza de eso, y lo realizo desde aquí, desde Santiago del Estero, para otros lados, y siempre se busca llegar, como digo, a veces quizás todos vamos a tener responsabilidades distintas. Andar por la calle cuidando, rescatando los animales, quizás algunos lo puedan realizar esa actividad que es muy noble y otros no. Y quizás aquellos que no podemos esa actividad hacerlo por cuestiones de tiempo, cuestiones de agenda, etcétera, pero sí podemos aportar. Tenemos que saber desde qué
campo de batalla podemos aportar nosotros. Y quizás nosotros los que estamos estudiando, nos capacitamos, yo siempre digo humildemente lo poco que uno sabe o que lo que uno investiga, difundirlo, hacerlo saber y siempre estar obviamente con la, la humildad del espíritu popperiano de saber de que uno es falible y que se puede equivocar también. Pero creo de que cuando se trata de aquellas colectividades eh, que son las que más necesitan, en algún tiempo fueron las colectividades afros, las colectividades del grupo femenino, las de las cuestiones trans, o sea, siempre el derecho tiene que estar para proteger a estas colectividades que son las más vulnerables. El derecho está para eso. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tu tiempo. La verdad, una ponencia súper interesante y me quedé con esta frase que dijiste en un momento de luchar por los que no tienen voz, ¿no? Qué importante que es desde el lugar que cada uno estemos poder contribuir y mejorar un poco y ayudar a los animales desde su lugar. Así que muchísimas gracias, Gustavo, nuevamente por tu tiempo y nos estaremos encontrando en la próxima ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias.